Un senador es sancionado por violencia política de género. Su respuesta no fue disculparse, fue acusar a la justicia de tener una agenda electoral en su contra. El senador Gerardo Fernández Noroña fue sancionado por el Tribunal Electoral de Michoacán por violencia política en razón de género, luego de declaraciones que hizo contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Quiero pedirle a Melí Giselle Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Michoacán, a Yorisa Andrade Morales, Alma Rosa Baena, Adrián Hernández Pinedo, Eric López Villaseñor, todos magistrados, magistradas del Tribunal Electoral, que por unanimidad decidieron que yo había cometido violencia política de género, que públicamente expliquen, porque no lo dicen en su sentencia, cómo llegar a una tan sesuda conclusión. Veamos, si yo a un hombre que entra en sustitución de su mujer asesinada, y ese hombre, 8 días después de que toma protesta, acusa a un senador de Morena que se perfila como el más fuerte aspirante a la gobernatura en Michoacán, y lo acusa de haber asesinado a su esposa, y yo le digo que su acusación es irresponsable, que tiene una evidente intención electoral porque ese hombre quiere ser candidato al gobierno de Michoacán, que es un fascista porque tiene posiciones de ultraderecha. Me dirán ustedes que eso es violencia política de género, que le diga que se le despertó la ambición, que su declaración es irresponsable y que es un fascista. Pero si se lo digo a una mujer, ¿es violencia política de género? Lo que ustedes plantean es un despropósito. Están pretendiendo sentar un muy grave precedente, que es que no puede haber un debate político entre una mujer y un hombre y una mujer que se dediquen a la política, porque cualquier respuesta que dé el varón es considerada violencia política de género. ¿Cómo decir que se despertó la ambición, que la acusación es irresponsable, que tiene una clara intencionalidad electoral y que es fascista esa persona? Es violencia política de género. ¿En qué parte de la legislación sobre violencia política de género pueden sostener semejante arbitrariedad? Y no hablo de mi inmunidad parlamentaria, porque lo dije en tribuna a la Cámara de Senadores en mi condición de senador. Ciertamente lo dije también en la videocharla. Y a ustedes eso no les importó y la Constitución se la pasaron por sálvase a la par. Ni siquiera discuto eso. Lo que yo los reto es a que demuestren que esas declaraciones, que en caso de aplicarse a un hombre no son violencia política de género, en caso de aplicarse a una mujer sí lo son. Lo que ustedes están haciendo, además de cerrar el debate político entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, es dañar mi reputación. Me quieren poner el San Benito de violentador, que es una infamia. Están queriendo cerrarme el camino a la actividad política y están contribuyendo a las campañas de denuesto que la derecha endereza todo el tiempo en mi contra. No se los voy a hacer. Los reto a que públicamente expliquen su sentencia. Les emplazo a que salgan a dar la argumentación. Vuelvo a repetirlo, que decirle a alguien que se le despertó la ambición, que su declaración es terriblemente irresponsable y que su posición es fascista. Además, la persona a la que le hice estas críticas tomó muchos meses después, con violencia, el Congreso de Michoacán y fue declarada persona non grata por sus políticas fascistas. Y ha declarado, pero sin lugar a dudas, que será candidata esa persona al gobierno de Michoacán. No mentí, no falté al respeto, no hice ninguna declaración. Podría considerarse inoportuna porque fue 8 días después de que ella planteó la acusación contra destacados compañeros morenistas. Pero no hay ninguna violencia política de género. Cierro. Me parece que hay que hacer un debate público de este tema, porque de triunfar su resolución sería la muerte del debate político entre mujeres y hombres en el país. Y esa responsabilidad ustedes la llevan en sus hombros. Su reacción fue inmediata y contundente.
calificó la resolución como una arbitrariedad y aseguró que detrás de la sanción existe una intención política y electoral, no una violación real a la ley. Según explicó en un video difundido en sus redes sociales, sus críticas hacia la alcaldesa surgieron porque, a su juicio, ella intentó responsabilizar al senador Raúl Morón por el asesinato del alcalde Carlos Manso. Para Noroña, esa acusación formaba parte de una estrategia electoral, no de un señalamiento genuino. El punto central de su defensa es simple pero polémico. Sostiene que llamar fascista a una figura política no constituye, por sí mismo, un acto de violencia política de género, y lanzó una pregunta directa a quienes lo sancionaron. Cuestionó si señalar la ambición o la intención electoral de alguien realmente puede clasificarse bajo esa figura legal. Fue más allá. Aseguró que si hubiera dirigido exactamente los mismos señalamientos contra un hombre, la resolución del tribunal habría sido completamente distinta. Para el senador, esto no es solo un caso aislado. Advirtió que la sentencia sienta un precedente peligroso, uno que podría limitar el debate político legítimo entre hombres y mujeres que ocupan cargos públicos en México. También denunció que la resolución busca cerrarle el camino en la política y forma parte de campañas de desprestigio que, según él, la derecha impulsa constantemente en su contra. No se quedó solo en las palabras. Retó abiertamente a los magistrados del Tribunal Electoral de Michoacán a explicar públicamente los argumentos jurídicos detrás del fallo e insistió en que la sanción debe justificarse estrictamente con base en la legislación vigente sobre violencia política de género, y confirmó que no se quedará de brazos cruzados. Impugnará la resolución ante las instancias legales correspondientes. Hay un dato que no puede pasarse por alto. Este proceso ocurre justo cuando Noroña busca regresar a la presidencia de la mesa directiva del Senado, lo que para él refuerza la idea de que existe un trasfondo político detrás de todo el caso. El debate ahora no es solo legal, es un debate sobre los límites de la libertad de expresión entre servidores públicos, sobre qué constituye realmente violencia política de género y sobre si las instituciones electorales están siendo utilizadas como árbitros imparciales o como piezas dentro de disputas de poder. Mientras el caso avanza por la vía jurídica, una pregunta queda flotando sobre la política mexicana: ¿dónde termina la crítica política legítima y dónde comienza la violencia que la ley busca sancionar? No creo que tenga el apoyo, no. Ni siquiera me he puesto a preguntarle a mis compañeros. Yo, para decidir participar, tendría que hablar con mis compañeros y compañeras, ver qué están pensando, ver si ven con simpatía que yo volviera a la presidencia. Pero evidentemente una cosa de esta naturaleza pues me busca cerrar el camino ya, aunque mi grupo parlamentario quisiera, van a empezar a alegar, es misógino, lo acaban de sancionar por violencia política de género. Si voy a seguir batallando con ese San Benito que me quieren colgar, pues no lo acepto. Yo no ejercí ninguna violencia política de género y por eso además lo voy a apelar. Pero Insisto, ¿va a buscar la presidencia? Ni siquiera estoy alegando el fuero, que fue en debate aquí en la Cámara de Senadores. Pues voy a preguntarle a mis compañeros, ya viendo a tantos que quieren, ya me contagiaron.